Diana, Fer. ¿sabes qué significa Ohana? ¿Familia? ¿Y la familia? ¿Nunca te abandona? Ni. Te olvida. Ah, perfecto. Qué bueno que te acuerdas. Yo ayer fui a ver el remake que hicieron de Lilo y Stitch. ¿Y qué tal? No lo quiero ver. Siento que me va a romper el corazón. ¿Te gusta mucho la original? Sí. Pues la historia cambia. O sea, la historia es diferente de alguna manera. No sé, no voy a spoilear a la audiencia, ¿no? Así que no te voy a spoilear. A mí, yo nada más he visto los memes que han hecho al respecto de Mariana Rodríguez, que al final se lleva al hilo. Entonces me imagino más o menos por dónde va. ¿Mariana Rodríguez? La del gober de Nuevo León. Ah, la ya. Primera dama. Que sí, que es como una influencer, ¿no? ¿Pero qué hace? Bueno, Mariana Rodríguez, para la audiencia que no sepa, es la esposa del gobernador de Nuevo León y es la directora del DIF. Que es como un instituto de la familia, ¿no? Exacto, es este instituto que ve el tema de familias. Y bueno, ya se hace cargo, ha hecho muchísima labor en un centro que se llama Capullos para promover este tema de la adopción y pues el bienestar de los niños y todo esto. O sea, Capullos entiendo que es una especie de casa hogar, orfanato. Okay. Allá. Ajá. Entonces, pues he visto un chorro de memes de al final, ya es como de que la trama de Lilo y Stitch, ¿no? Y el Lilo se la lleva Mariana Rodríguez. Entonces supongo que tiene que ver con que se la llevan al sistema. Uy. El Estado se la quita. Al Estado se la quita. Me imagino más o menos que va por ahí y por eso no la quiero ver porque, pues, entonces Ohana, ¿dónde quedó? Nunca te abandona. Sí, tengo muchas opiniones de Lilo y Stitch, no las voy a compartir aquí, eso es para otro podcast, pero sí siento que como que se pierde un poquito el mensaje original de la película, la verdad. Pero mira, cada quien tendrá su opinión. Stitch se ve muy bien, la verdad, o sea, parece una criatura real. Y ¿sabes qué? Me molestó más en esta versión, o sea, como que es más molesto cuando lo ves como en el mundo real, ¿sabes? O sea, como que la destrucción que crea se ve más real, obviamente, porque pues se supone que es el mundo real. Y te juro que digo, no manches, o sea, ya maten al animal, ¿no? O sea. ¡No! Bueno, Ohana. Yo amo a Lilo y a Stitch. Hola, mi nombre es Diana Díaz, bienvenidos a Andamos Dialogando, el podcast de Anda México. Estoy aquí con mi compañero Fernando Franco. Hola. Con el asistente de producción Santiago Dávalos en los controles. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema un poquito diferente a lo que hacemos. Queremos hablar un poquito más de cultura. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la literatura erótica como arte, pasión y cultura. Ya que, pues, aparentemente es muy importante, Diana, y se ha presentado a lo largo de la historia humana. Y eso es lo que vamos a aprender. Wow. Yo sí tengo mucho que aprender. Yo no sé mucho del tema. Del erotismo. Y yo, chale, amigos. No. De la literatura erótica me acabo de enterar ahorita cuando estábamos preparando esto de algunas cosas que seguramente a ustedes como a mí los van a sorprender. Por eso el día de hoy contamos con la presencia de Tania Calderón. Tania, que es colaboradora también de Anda México, es licenciada en Ciencias Humanas y bueno, es bastante conocedora del tema de la literatura erótica. ¿Por qué, Tania? ¿Por qué eres conocedora de esto? Explícanos. Ay, a ver, vamos a ver. Cuando yo estaba estudiando a la universidad, ¿no? Ciencias Humanas, en la clase de literatura, el primer acercamiento que tuve fue con un texto de... Ay, ¿cómo se llama él? No es Borges, es el otro. De Cortázar. Es un texto de Cortázar que está escrito en sílabas. Literalmente son sílabas, no está en un idioma. Y el profesor nos puso una actividad que era traduzcan esto al español. Y era un texto que si tú lo ibas leyendo y lo ibas escuchando sonaba altamente erótico. Pero a la vez no tenía yo las herramientas como para traducirlo. Porque claro que estaba yo en la universidad, estaba yo con muchas señoras, y dije, no, es que yo no puedo escribir esto así porque ¿qué van a pensar de mí de que conozco estas palabras? ¿Y cómo voy a estar escribiendo así? Entonces me costó muchísimo trabajo, de hecho,
Me fue muy mal en esa actividad y me quedó el gusanito. Luego dije, pero es que no tiene nada de malo. Si tuviera algo de malo, el profesor no nos hubiera puesto esta actividad. Claro. Y ahí empezó. Entonces empecé como a investigar, a leer, a hacer trabajos y demás. Y luego ya viene el detonante, que es cuando yo escribo un ensayo para la clase de filosofía, me parece que era, que justamente hablábamos del erotismo en la filosofía, no sé qué. La maestra era la directora del periódico de la universidad, lo publica y nos lo vetan. Porque las niñas no pueden escribir eso. O sea, ¿cómo? ¿Pero las niñas o en general? Las niñas. Okay. Porque claro, si lo hubiera escrito una de las señoras compañeras... Ah, ya te entendí, o sea, una persona joven, o sea, no mujer, sino... Ajá, o sea, las niñas. O sea, te infantilizaron, pues. Claramente, ¿no? Porque aparte ese fue el término que utilizó, no la rectora, era la directora de difusión cultural. Es que las niñas no pueden escribir esto. Y nos enfadó muchísimo y entonces dije, no podemos. Entonces todo el quinto semestre, todos los trabajos, todos los ensayos que hice, todos tuvieron que ver con el erotismo. Ya los maestros nada más me veían así como de, te van a regañar, y yo, no me importa. Pero a ver, vamos por partes. Cuéntanos, ¿qué es el erotismo? ¿Qué es el erotismo? Esto es bien feo. Honestamente, la definición de diccionario de erotismo es bastante espantosa, porque es lo que excita el placer sexual. Ok. Bueno, ¿de qué diccionario sacaste esa? De la RAE. De la RAE. Mira, es que digo, yo traigo otra, nada más para poner en contexto. Yo tengo de que la RAE define el erotismo como la exaltación del amor físico en el arte, vinculando como el arte y la sexualidad de uno mismo. Okay. ¿Por qué no te gusta? ¿Esto te gusta más que lo que dijiste? ¿O? Me gusta un poco más, pero sigue sin ser. Okay. ¿No? Entonces, miren, voy a citar a Octavio Paz. Octavio Paz es el autor que menos me gusta en la vida. Wow. Detesto a Octavio Paz, pero... con opiniones polémicas. Dice, el erotismo no es mera sexualidad animal, es ceremonia, representación. El erotismo es sexualidad transfigurada, metáfora. ¿Y eso qué significa? Cuéntanos, explícanos. Justamente, a mí la palabra que me gusta de toda esta definición es la metáfora. Porque el erotismo justamente es jugar con cosas que probablemente son comunes a nosotros y al resto de las especies, como lo es la sexualidad, para hacerlo más un juego, para hacer temas de seducción, para conocer al otro, para conocernos a nosotros mismos. Entonces me gusta muchísimo más esta definición. Es de las cosas que sí le admiro a Octavio Paz. Tenía maneras muy bonitas de describir las cosas y de definirlas. Premio Nobel. Entonces, Premio Nobel, ¿no? Premio Nobel de literatura. Oye, y ahí es donde como que se diferencia un poquito esto de la pornografía, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente allá afuera que escuchará erotismo y lo primero que le viene a la mente es pornografía, ¿no? O sea, que es básicamente lo mismo. Así que, digo, también para aquí ir definiendo bien las cosas, ¿cómo se diferencia la pornografía del erotismo? Vamos a tener aquí muchísimos problemas. Espérate que tenemos nada más 15 minutos. Sí, de inicio. En literatura es difícil separarlos. Ok. Realmente la línea es como muy difusa, es muy gris. Yo no te podría leer una novela y decirte, no, esto es porno o esto es literatura erótica. Visualmente es muy fácil. El erotismo, aparte de que tiene un contenido que nos quiere enseñar algo más que solamente la parte sexual, la parte genital, la parte animal de la especie, juega con belleza, juega con luces, juega con emociones, seducciones, y es muy interesante de ver en el cine. La película porno, honestamente, no tiene trama. O sea, es como, se ven, se quitan las ropas, se van a la acción, terminan y ya se acabó. No es mucho. Pero no sería lo mismo en literatura. O sea, pregunto porque, o sea, es que justamente lo que dijo ahorita Tania, ¿no? Que literatura es un poco difícil porque en sí el medio es la palabra, ¿no? Así que ya ahí hay un poquito de metáfora implícita. En cambio, la imagen es lo que es. Pero y puede ser nada a más lo que me cosa. refiero es que la pornografía, pues la literatura pornográfica, ¿se dice así? ¿Por literatura pornográfica? ¿Literatura erótica? Literatura erótica. O sea, la literatura erótica, pues, o sea, asumiendo es justo una descripción, pues, un poco más sensible, ¿no? Que justo juega con esto de las palabras y no solamente es
pues voy a sonar súper vulgar, ¿qué es esto? Lo pensé, no lo voy a decir como lo pensé, pero pues no solamente es el acto coital, ¿no? O sea, sino que hay toda esta parte de más, pues, seducción. Y pues algo más pornográfico, pues me imagino que solamente fuera como, y se la metió. Bueno, nada más antes de continuar, o sea, en este episodio en particular vamos a usar lenguaje explícito, porque el tema lo amerita. Y si por alguna razón la gente no está cómoda con esto, pues mejor Mamá, no lo escuches. Pero bueno, perdón. Sí, una disculpa anticipada por el lenguaje soez y vulgar que requiere el tema. Entonces, sí tienes razón, Diana, pero en el uso de palabras y en el cómo las voy a acomodar, porque utilizando tu expresión de y se la metió, hay muchísimas maneras de decirlo. Sí, correcto. Y eso tiene una intención. La intención puede ser, pues, excitar al otro, al que está leyendo, pero la intención también puede ser fastidiarnos, asquearnos, molestarnos, y entonces ahí ya estás jugando con muchas otras cosas que realmente en el porno no tenemos. Ya te Totalmente, o sea, de alguna manera, como yo lo veo, nomás para dar una pequeña cita que encontré de Antonio Tello, él distingue el erotismo y la pornografía, diciendo que el erotismo evoca lo sexual de manera velada, mientras que la pornografía es la exhibición explícita del acto. Así que como, o sea, lo que dijo Diana tiene algún sentido de que una literatura pornográfica sería describir el acto sexual así como es, ¿no? Sin meterle nada más, pero tú metes como esta tonalidad gris, ¿no? De que, pues es que, ¿con qué intención, no? O sea, finalmente. Sí, y hace poco estuve yo en un curso justamente de literatura erótica de mujeres y era una escritora la que lo daba. Ella decía, es que la literatura es muy difícil porque sí, la definición de porno es que es explícito y la literatura no. Pero entonces, ¿cómo te hago yo imaginarte las cosas no explícitas si no soy explícito al escribirlo? Sí. Entonces, puede haber buena literatura erótica y mala literatura erótica. En estos momentos yo creo que tenemos muchísima mala literatura erótica. ¿Pero qué la hace mala, a tu opinión? ¿Qué la hace mala? Que estamos cayendo en lugares comunes, frases trilladas, mismos tipos de personajes, tipos de relaciones. Entonces ya es como, pues sí, ya leí este libro, pero este libro es... le cambiaron el nombre al hombrecito y a la señora y es la misma historia que ya leí en otros 10. Entonces realmente, obviamente tiene que ver con una cuestión de negocio editorial porque pues eso también es cierto. Antes, cuando escribía El Marqués de Sade, pues no había esta cuestión editorial de vender libros y vender más que el otro y demás. Y entonces es como estar compitiendo con lo que ya se escribió para hacerlo o más caliente, o más explícito, o es que el protagonista es más sensual que el otro. Y realmente es lo mismo. Entonces, sí creo que hay muchísima mala literatura erótica ahorita. Sí. O sea, lo malo se acerca más, como lo indicas, a lo que es la pornografía, ¿no? O sea, es como muy, ¿no? El chiste de que las películas pornográficas tienen como 5 historias, ¿no? Y todas son las mismas. Y es, o sea, nada más, ¿no? Así como es el plomero, es el policía y es la las chica. categorías, ¿no? Exacto. O sea, porque no hay como originalidad, porque no se requiere. ¿Por qué? Porque de eso no se trata, ¿no? La cosa como tal. ¿Dirás que por ahí va más o menos y es el un juicio? poco también, o sea, como la intención, ¿no? O sea, lo que quieres tú crear como autor, supongo. Sí, también esto, híjole, es tan funeable lo que voy a decir. Esta mala literatura erótica también es hija o hermana o en relación con todo el fanfiction que hay ahorita, porque es muy fácil escribirlo y es muy fácil publicarlo. Y entonces todo el mundo cree que es un gran escritor erótico y realmente no. Esta autora que yo les decía en la clase decía, no hay nada más difícil para escribir que describir un orgasmo. Y entonces, si no puedes transmitir eso a tus lectores, es una mala novela. Okay. Claro, entiendo. Bueno, y viendo el otro lado, o sea, ¿qué hace una buena literatura erótica a tus ojos? 1, que no dependas del erotismo para que sea una buena novela. Ok, tienes que contar una buena historia, de hecho. Tienes que tener personajes profundos. Tiene que haber más de el señor millonario que lo único que hace es que tiene un cuarto secreto. O
Tiene que tener... Blink, blink. Tiene que ser muchísimo más... si vas a ser un personaje oscuro en literatura erótica, haz un personaje oscuro, pero dale los matices, di por qué es oscuro. Métete a toda su psicología, porque claro que puedes hacer cosas muy oscuras. Muy, muy oscuras. Okay. No, lo hizo el Marqués de Sade. Otra cosa importante es saber cuándo utilizar las palabras. Porque también en esta cuestión de provocar se cae en un exceso de utilizar este lenguaje soez y hay veces que cansa, hay veces que no es necesario para describir algo. Sí. No necesito llenar un párrafo de lenguaje soez para hacerlo erótico. Realmente eso es poca maestría al usar el lenguaje. El lenguaje castellano, sobre todo el castellano, es sumamente rico para tener toda la terminología erótica que quieran. Se los prometo, si ustedes leen una buena novela erótica, hay palabras que no se repiten. ¿Qué nos recomiendas al final? Pero, o sea, ahora que entendemos un poquito este tema de qué es, pues, lo erótico, pues me gustaría más bien que viéramos toda esta parte de cómo he evolucionado, ¿no? Porque decías, como ahorita justo haciendo un guiño a esta novela, bueno, no sé si es novela, ¿qué es? Bueno, a este libro. Pues nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo es que ha ido evolucionando, ¿no? En la literatura, pues justo esto, el erotismo. Bueno, y digo, nada más, no solo en la literatura, o sea, literalmente hay muestras como de arte erótica, en muchos, ¿cómo decirlo? Como muchos artefactos culturales a lo largo de la historia. O sea, hay que decirlo, o sea, esto es algo que ha existido casi desde que tenemos cultura humana, ¿no? O sea, hay algo elemental ahí, ¿no? Que también me parece fascinante, así que, perdón, Tania, continúa. Sí, bueno, a ver, si nos vamos al arte, aquí también yo quiero ser muy clara. No todos los desnudos en arte son eróticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, a estas vasijas de las culturas antiguas, ¿no? Que son las Venus, que son estas vasijas con cuerpos de mujeres desnudas, obviamente, de caderas sumamente anchas, sumamente voluptuosas. Esas vasijas no tienen una finalidad erótica. Esas vasijas eran una representación de la madre tierra y estaban utilizadas en rituales de fertilización. Fertilización de la mujer puede ser, pero también de la tierra, para que nos dé frutos y para que podamos comer. Entonces, no es que estén vinculadas exactamente a lo erótico, ¿ok? Pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál dirías que es la diferenciación ahí realmente? La intención. Mi intención no es provocarte ni seducirte, ni siquiera es que tú tengas un placer sexual al ver esta vasija. Mi intención es que el Dios del cielo venga y fecunde a la tierra. Sí, ya sé cuáles te refieres, estas que son como de barrito, que son sí, justo. O sea, entiendo lo que dices, porque realmente, aunque son una representación del cuerpo femenino muy voluptuosa, pues justo, o sea, no las ves y dices como, caliente. Pero digo, eso también ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Lo que uno considera sensual y lo que uno considera como una provocación también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero sí, sobre todo en las culturas antiguas, la intención es sumamente importante. Entonces, yo tampoco podría decir que las esculturas griegas que representan a toda la anatomía masculina desnuda son eróticas. En realidad, no. Ok, te entiendo. Bueno, pero no también... ¿Qué papel crees que juega la audiencia en esto? O sea, tú dices que la diferencia es la intención, pero si la audiencia lo lee de otra forma que la intención del artista, o sea, ¿en qué punto ya hay que considerarlo de esa forma? ¿No? O como, nada más como un hipotético. Bueno, podemos leerlo desde un punto de vista que a mí no me gusta, que es lo que a mí me hace sentir. Y entonces es muy subjetivo. Claro. Y podemos leer las obras en su tiempo y en su contexto. Okay. Entonces, estas vasijas tenían una finalidad ritual. No existe un ritual erótico en las religiones en el sentido de querer fecundar la tierra y que no nos muramos de hambre. ¿Ok? Hay rituales que sí, claro, estaban
pues todas estas festividades a Baco y eso sí tiene una cuestión erótica. Baco aparte es el dios del exceso y de que todo mundo se destrampaba y demás, entonces eso sí tiene una finalidad ¿Será erótica. el dios lujurioso? No exactamente lujurioso, aunque sí está vinculado. Ok. Pero es como lo que pasa antes de la cosecha. Entonces los festivales a Baco y todo este rollo tienen que ver, sí, con que todo el mundo sea fértil. Hay un exceso de vino, hay un exceso de comida, hay un exceso de sexo. Pero es por esto, es porque es una fiesta. Hay que, literalmente nos tenemos que perder en nuestros sentidos para después ya regresar a ser personas racionales, y llega Apolo y les dice, oigan, ya se pasaron. Ya, por favor, todo el mundo tranquilo. Entonces sí, es el dios que vive en los bosques y demás, entonces está muy ligado a los instintos animales. También hay que como tener eso en cuenta. Entonces, eso sí tiene una finalidad erótica. Los rituales a diosas como Afrodita, Venus, claro que tienen finalidades eróticas. Son las diosas que representan eso. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado. No estoy diciendo que no exista el erotismo en la Grecia antigua. De hecho, pues, si tienen oportunidad, denle una leída a los poemas de Safo. Safo de Lesbos, esta poeta que escribía poemas, pues, eróticos, y que, bueno, Lesbos, pues de ahí viene la palabra lesbiana, ¿no? Entonces es amor entre mujeres. También hay que entender, la homosexualidad en Grecia no se veía de la misma manera en la que se ve ahorita. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. No es que sea un ídolo, no es que sea, ¡ah! Está siendo súper provocativa por escribirle una carta a mi amada. No. Okay. No, de hecho, o sea, digo, haciendo un poquito de investigación al respecto, me encontré con que hay una obra de el escritor griego, bueno, el escritor filósofo Aristófanes, el Lisístrata, y que básicamente usaba el erotismo como parte de, o sea, no una novela erótica, ¿no? Usaba el erotismo como parte de un comentario social más amplio. O sea, de alguna manera ni siquiera era el punto ese, ¿no? Sino que parece que lo usaban como un medio para un fin, ¿no? De alguna forma. Sí, aparte es una comedia, Lisístrata. Claro. Es esta obra de teatro en la que las mujeres se hartan de que los hombres vayan a la guerra, y entonces dicen, bueno, pues si ustedes van a la guerra, nosotros no les permitimos tener relaciones sexuales con nosotras. Y hasta que no termine la guerra, no van a tener relaciones sexuales con nosotras. Es una obra de teatro de la Grecia antigua. Esto pasó en Colombia en los años, creo que fue 90 o 80, cuando estaban las guerrillas. ¿A poco? Las mujeres se hartaron y dijeron, nada de sexo hasta que no dejen de pelear a lo baboso. Entonces sí, o sea, no es que no tengan una intención erótica, claro que la tienen, pero aparte están usando el erotismo como política. No, totalmente, o sea, es una declaración política súper fuerte. Y digo, esto, lo que hablamos de Lisístrata es del 400 antes de Cristo, así que, o sea, hablamos de que esto es algo de mucho tiempo atrás. Me pareció muy, muy interesante, perdón que te interrumpa, Fer, pero es que se me vino a la mente, o sea, ¿cómo es que utilizaron en ese momento como el sexo como un tipo de, pues, regaño, o sea, como castigo, premio, no estoy segura cómo describirlo? Me parece muy interesante, o sea, porque digo, pues, o sea, bueno, de ahí viene el hecho, o sea, desde ahí viene como esta perspectiva de que el sexo es algo que los hombres pues solamente tienen que disfrutar y nosotras no. Sí, aparte, si vamos rastreando el concepto de femme fatal, perdón, ¿qué más femme fatal quieren que una mujer que le diga a su marido nada de sexo hasta que dejes de pelearte con el vecino? O sea, estoy utilizando todo mi cuerpo, toda mi sexualidad, toda mi sensualidad para premiarte o castigarte. Sí. Y para manipularte, porque también es una manipulación. Claro. Y bueno, Tóxico. yo creo que todo esto nos indica, ¿no? O sea, que de alguna manera estas obras que contienen erotismo no necesariamente, pues, o sea, esa es su finalidad, ¿no? Su función principal. Pero me gustaría que nos volteáramos a ver hacia Oriente ahora. Una obra que yo creo que mucha gente ha escuchado y yo creo que muy malentendida. Y yo aquí también lo sé porque tuve que leer las partes no populares de este texto en la universidad, pero el Kama Sutra.
el Kama Sutra, o sea, realmente es una obra que va mucho más allá del sexo. Pero tú ¿cómo explicas que el Kama Sutra fue originalmente concebido como un texto religioso y hoy en día la gente lo ve como un manual sexual? El Kama Sutra, yo creo que es de mis libros favoritos. Uno, porque es un libro muy malentendido, pero si lo leemos completo, la realidad es que es un texto hermoso. Es muy filosófico. Es muy filosófico y es un texto que está hablando de cómo buscar a tu pareja ideal. Aparte es muy romántico en el sentido que utilizamos hoy en día para la palabra romántico, ¿no? En el siglo XIX, ya llegaremos a los románticos en el siglo XIX, pero sí es un entendimiento de la otra persona, de cuáles son las características que necesito para conectar con la otra persona espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, sexualmente, y cómo es que así voy a tener un matrimonio exitoso o no. Si así vamos a poder tener hijos felices o no. Es muy interesante el Kama Sutra. Sí creo que tiene que ver con las visiones de vida de Oriente, que son muchísimo más... entienden al ser humano como un todo, no lo dimensionan. Realmente no es que tengan conceptos como pecado o culpa o así en estas cuestiones, porque a final de cuentas es una función natural del cuerpo. Entonces, es integrar todo para ser seres humanos más completos. Y a mí me parece eso una filosofía verdaderamente admirable. Y ya cuando se trae el Kama Sutra a Occidente, entonces le quitan toda la parte que les estorba literalmente y lo hacen un libro porno. Dices, pero es que si así no iba. Es malentenderlo completamente. ¿Y tú por qué crees que esto pasa? O sea, ¿por qué crees que esta es la parte útil que se le saca? Yo creo que se llama morbo. Claro. Realmente no hay un libro en Occidente que hable de estas cosas como lo habla el Kama Sutra. Entonces, no hay un libro en Occidente que sea tan explícito. Claro. En el cómo hacer las cosas, en el cómo desenvolverte en una relación con el otro. Y pues obviamente si aquí sí tenemos el pecado, el concepto de pecado, el concepto de culpa, el concepto de es que eso es malo, pues lo que es malo siempre nos va a llamar la atención. Entonces realmente casarme con alguien no es malo. Experimentar en posiciones que la iglesia dice que no son las adecuadas para tener placer sexual sí es malo. Entonces me voy a quedar con eso. Es puro morbo. Claro. O sea, se ve como esta obra como de alguna manera muy diferente a lo que se concibe, pero solamente esa parte, ¿no? Lo demás, pues como que sí, es muy como, o más común en Occidente, ¿no? Y entonces solamente la parte sexual es la que sobrevive, ¿no? Como este tipo de memoria cultural. Exactamente. Sí, y justo ahorita me llama la atención porque yo la verdad nunca he leído el Kama Sutra. Lo voy a leer nada más por justo lo que dices. Pero lo que estoy leyendo aquí dice que el Kama Sutra se volvió muy popular en Occidente en la década de los 60 porque hubo un creciente interés en la cultura india y pues justo ganó mucha popularidad por la descripción de las posiciones sexuales. Entonces, si nos vamos a 1960, bueno, y incluso ahorita yo siento que sí, hay un libro que te explique las posiciones sexuales, pero también te dice cómo llevar un estilo de vida pues más feliz, pues a lo mejor te quedas más con el parte de las posiciones sexuales y no como una guía más espiritual, ¿no? Aparte, los años 60, pues es la liberación sexual. ¿No? Entonces sí va de la mano. Oye, avanzando un poquito en el tiempo, o sea, no sé si me puedes platicar, por ejemplo, en la Edad Media, en Occidente, con tanta represión religiosa, si acaso puedes pensar en maneras en que ciertos autores lograron como expresar el erotismo. La Edad Media es bien curiosa. La Edad Media, contrario a lo que todo el mundo cree que la iglesia era non plus ultra y que nada más estaban censurando y fastidiando a la gente, no es cierto. La Edad Media tuvo muchísimos avances en tecnología, en cultura, en arte. Entonces, también hay que ver que tenemos una versión Hollywood de la historia.
y que toda la Edad Media se llama así, pues ni siquiera es que ellos se hayan puesto así, fueron en el Renacimiento y demás que dijeron es que es la época oscura y nosotros ya venimos con la luz, el conocimiento y todo lo demás. Pero sí es cierto que la iglesia tiene una... No quiero decir que es un dominio, porque no, pero sí prima lo que la iglesia dice y el pensamiento religioso en muchos aspectos de la vida. Realmente a la gente del campo le valía. Okay. Eran más libres, pero tampoco es cierto que se podían casar con quien ellos quisieran y que fueran campesinos felices. No es cierto. Porque existía todo este tema del feudalismo, ¿no? Y todo. Había como una directriz muy fuerte, según yo. Que también eso hay que verlo con pincitas, porque los feudos sí funcionaban. Los feudos, pues a final de cuentas, eran una pequeña ciudad-estado gobernada por un señor feudal y lo que te aseguraba es que no te murieras de hambre en el invierno. Sí. Entonces, o sea, como esclavitud plus. Esclavitud plus, pero si lo vemos, bueno. O sea, si quieren que rompa yo su burbuja de cristal, a ver. Los siervos en la Edad Media tenían muchas más vacaciones que nosotros. Tenían mucho más tiempo libre que nosotros. Y pues al no tener iPhone, laptops y coches, tampoco tenían tantos gastos. Sí, pero tenían tifoidea, ¿no? Así que es como un balance ahí raro, ¿no? O sea, en cuanto a medicina no estaban bien. Pero realmente en cuanto a que vivieran oprimidos por el gran señor y que se estuvieran muriendo de hambre, tampoco es cierto. Si no vivías en el feudo, sí te morías de hambre. Ahí también hay que ser muy sinceros. Yo entiendo justo que de ahí venía, ¿no? Pues buscabas esa protección, ¿no? Tú para asegurarte tanto la protección de que pues no fueran ahí a matarte y además que pues hubiera asegurarte un alimento, ¿no? Ahora, a cambio, pues tú le tenías que dar comida al señor feudal y a cambio si el señor feudal se iba a la guerra, pues tú ibas ahí de cajón con él. Sí. Sí, o sea, también hay que ponerlo, no es un cuento de hadas. Hay matices. Entonces, ¿qué pasa en la Edad Media? Hay una cantidad de matrimonios arreglados por cuestiones políticas o por cuestiones económicas que la gente pues realmente no se casa con quien ellos quieren. Hay muchísimos matrimonios de niñas con señores ya mayores, mucho más mayores. No solamente hablo de niñas del campo, hablo de princesas, condesas, duquesas y demás. Sí, porque eran estas alianzas políticas que se buscaban. Y entonces lo único que tienes que hacer es tener herederos. Esto es sumamente importante porque obviamente las mujeres son las que paren hijos. ¿Y a qué voy con esto? El que hereda el trono no es el hijo del rey, es el hijo de la reina. ¿Por qué? Porque el rey puede tener amantes y puede tener hijos bastardos por aquí y por allá. Y esos no van a heredar el trono. Te entendí. La reina no puede tener amantes por aquí y por allá porque el que va a heredar a fuerza tiene que ser hijo del rey. Pero en realidad, la línea va por la reina. Todos nos dicen, es que es el hijo del rey. Sí, y Enrique VIII tuvo cuantos bastardos. Entonces, ninguno subió al trono. Pero esto no significaba que la gente no se enamorara en la Edad Media, o lo que nosotros entendemos como enamorarse. Entonces, ¿qué hacían? Era escribir cartas sumamente eróticas, en algunas ocasiones sumamente explícitas hacia un amante, que a lo mejor habían visto una vez en la corte y que uno vivía en Galicia y el otro vivía en León. Y era un intercambio de cartas. Y tenían una relación sexoafectiva a través de cartas. Sí, además así conocen realmente. O a lo mejor sí se conocían, no sabemos. La cosa es que la iglesia no considera esto como una infidelidad porque no hay un acto. Se queda en una relación platónica, entonces, ¿qué hace la iglesia? Pues yo les dejo tener estas cartas, me vale lo que escriban, me valen sus deseos, siempre y cuando no haya un acto íntimo. Qué interesante, porque ahora hay mucho debate en eso de que si un sexting, un mensaje erótico que le mandes a una persona que no es tu pareja es considerado una infidelidad o no.
Bueno, pero hoy tenemos otras preconcepciones, ¿no? De lo que es el amor, ¿no? Así con muchas comillas, o el compromiso marital, ¿no? De alguna forma. Sí, pero partiendo de este tema, o sea, me parece muy interesante Sí, claro. que pues hay, o sea, si la iglesia no lo consideraba como una situación en la que le estuvieras pues, siendo infiel a la otra persona, ¿por qué ahora sí tenemos esta concepción de que si yo le escribo, o sea, yo tuviera una pareja y le escribiera a otra persona algún mensaje subido de todo, porque lo entendería de esa manera, ¿no? Pues es que, o sea, digo, como hemos estado hablando, o sea, todo esto son cosas muy humanas, o sea, son Sí, muy sí, parte total. de quienes somos, ¿no? Y por eso podemos ver expresiones, ya ahorita, o sea, ahorita mencionaste otro ejemplo, pero el ejemplo de hace rato, ¿no? De las guerrillas colombianas en los 90s y, perdón, ¿qué habías dicho, Tania? ¿Con qué lo comparabas? Con Lisístrata. Con Lisístrata, ¿no? En la Grecia antigua. O sea, hay como paralelos, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo. Y bueno, ya, o sea, avanzando un poquito más, durante el Renacimiento vemos obras como, por ejemplo, I Modi en 1524, que fue el primer libro erótico ilustrado con posiciones explícitas. O sea, ya un libro vaquero como tal. Ni siquiera es un libro vaquero, ¿verdad? Igual nos explicas qué es el libro vaquero, ¿no? Ya un poquito más adelante. Y luego L'École de Phil en 1655, considerada una obra fundacional de la pornografía francesa. Así que en el Renacimiento como que sí había un poquito más de apertura, ¿no? Ese tema. Pero Tania, hace rato nos mencionaste un personaje que de hecho sobresalió mucho en nuestra investigación también, el Marqués de Sade. Así que mira, ¿por qué no explicas quién es y por qué crees que sigue siendo una figura tan controvertida pero influyente en nuestro tiempo? El Marqués de Sade es este escritor del siglo XIX, según yo es del siglo XIX, pero no tengo los datos bien. Es un autor francés, vivió encerrado la mayor parte de su tiempo porque todas sus obras se consideraron faltas a la moral. Siglo XVIII, perdón. Siglo XVIII, sí. Uh-huh. Él estuvo encerrado en la Bastilla. Era un personaje que todo lo que escribía después lo acusaron de haberlo realizado. Si ustedes leen las obras de Sade, son muy violentas. Oh. Sí, Y a mí me parece que Sade es un magnífico ejemplo de hay que separar lo que es el autor, hay que separar lo que es una obra de lo que es la persona. Uh-huh. El como Kanye West, ¿no? El Marqués de Sade no utilizó estas prácticas en la vida real. Claro. Las escribió. Y aquí también vamos al erotismo, ¿no? Si es una cuestión de excitarme, pero también es una cuestión de analizar mis fantasías, vivir mis fantasías. Es la manera más segura que hay para explorar todas las fantasías sexuales que alguien pueda tener, escribirlas. Porque claro que te lo puedes imaginar y claro que puedes inventar escenarios, personas, situaciones, todo lo que quieras y realmente no le estás haciendo daño a nadie. No estás imponiendo tu voluntad sexual sobre el otro. Y esto yo creo que los franceses, por muy liberales que sean siempre, todavía no estaban preparados para la conversación cuando llegó el Marqués de Sade. Ahora, o sea, tenía mucha imaginación, ¿no? Tal vez. Tenía demasiada imaginación. Aparte, hay otra cosa importante. Las obras del Marqués de Sade no solamente son libros eróticos, son libros políticos. Y se dedicó a criticar a los poderosos a través de sus libros. Claro. ¿Mediante el erotismo, de alguna forma, o un poquito aparte? No mediante el erotismo, pero si yo, por ejemplo, leo un libro en donde es un grupo de señoritas y hay que pervertir a la pobre. Son los ricos tomando ventaja del pobre. Claro, ok, ya. Claro, entonces, claro, lo que lo van a censurar y de lo que lo van a acusar y por lo que lo van a encarcelar es por la parte erótica. Uh-huh. No por la parte política. No por la parte política, pero no quiere decir que no hayan entendido los políticos que los estaba criticando a ellos. No, totalmente. Probablemente eso es lo que más les molestaba, ¿no? Por supuesto, si no hubiera hecho una crítica política y si no hubiera sido tan quisquilloso y tan puntilloso en lo que estaba diciendo de lo que estaba pasando políticamente en Francia en sus escritos, probablemente hubiera vivido afuera de la Bastilla muchísimo más tiempo de lo que vivió. Entonces, sí, el Marqués de Sade es sumamente importante. Supo cómo contar, cómo
criticar a todos los poderosos, sin decir que los estaba criticando porque no estaba haciendo un tratado político, que probablemente eso sí lo hubiera llevado a la horca, si lo hubiera hecho explícitamente político. Y entonces dijo, pero lo puedo hacer explícitamente sexual. Y entonces, a través de las relaciones sexuales que yo estoy describiendo y de las situaciones sexuales que yo estoy escribiendo, estoy contando todo lo que los políticos y todo lo que los poderosos y los ricos y los oligarcas están haciendo en contra de la sociedad francesa. Algo muy violento, una situación sexual muy violenta en contra, o sea, representando la represión. Y me llamó muchísimo la atención ahorita que dijiste eso, que los franceses no estaban preparados para el Marqués de Sade en ese momento. Pero yo creo que incluso el Marqués de Sade ahorita es muy controversial, ¿no? Es algo pues muy transgresor. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? O sea, y poniendo que tenemos, o sea, justo pues sitios porno donde pues hay muchísimo contenido sexual muy violento ya a disposición de todos, ¿por qué seguimos viendo estos como pánico? Se nos ponen ojos de... Honestamente yo creo que porque no lo han leído. Okay. O sea, si tú lees al Marqués de Sade hoy, vamos, es un libro explícito, es un libro violento, es un libro sumamente sexual. Bueno, todos los libros del Marqués de Sade. Pero no es nada que no hayamos visto antes o que nos cause realmente un espanto, creo yo. Creo yo que es más como la leyenda negra que ya le hicieron. Obviamente hay que tomar en cuenta que pues existen las relaciones sadomasoquistas, vienen de Sade y justamente es esta. ¿En serio? ¿De ahí viene Sí. Lo sado? Sado viene de Sade. Excelente, una cosa que sí sabía. Que esto es que me excito sexualmente a través de ejercer la violencia. Ok, ya, claro. Ajá. Hay otro autor que tiene otro nombre francés que ni siquiera sé pronunciar, que era el contrincante de Sade y que criticaba a Sade. ¿Qué le criticaba? Él cómo escribía y que así no eran las cosas. Ok. Y él trae la parte masoquista. Y Y entonces cuando se juntan nosotros tenemos el sadomasoquismo. ¿Okay? Wow. Entonces sí, ese señor decía que no, que el placer sexual se obtiene a través de recibir la violencia. Pero el sadomasoquista, y a lo mejor aquí es porque no estoy muy segura, pero viene más en ejercicio del poder, ¿no? O sea, sí viene esta parte de infringir el dolor o recibir el dolor, pero pues también tiene un componente de más que nada de poder, ¿no? Tiene mucho que ver con el poder, pero ¿el poder de quién? ¿Quién tiene el poder? Justo, o sea, sí. ¿Y desde qué perspectiva, no? También. Exacto. Ajá. Sé que es lo que dice esta Tania, ¿no? O sea, que el Sade era de infringir, ¿no? Él lo infringía, ejercer el poder, ajá, ¿no? exactamente. Y el del masoquismo, el masoc, ¿no? ¿Qué sabe cómo será? El masoc. Es que era de quien recibirlo, lo recibes, ¿no? ajá. Mira qué interesante. Y digo, o sea, nada más para retomar el pequeño punto que dijiste hace rato, de que de nuevo volvemos a encontrar un momento en el que el erotismo se usa como una herramienta política, ¿no? De alguna forma, que me parece fascinante. Hay una frase, no es políticamente correcta, evidentemente, ¿no? Que dice que todo en la vida es cuestión de sexo. Todas las relaciones que tenemos en nuestra vida tienen que ver con el sexo. Excepto el sexo. Menos el sexo, que es poder. Exacto. Lo dijo usted de Freud, ¿no? Bueno, según creo probablemente que lo haya dicho Freud. Y a mí me parece que es una frase completamente cierta. Sí, el sexo se ha usado como arma política toda la vida. Qué fascinante. No, o sea, si nos vamos, por ejemplo, al arte, hay un pintor que seguramente conocen que es Goya. Uh-huh. Tiene 2 obras importantes. La maja vestida y la maja desnuda. Es la misma señora. La maja vestida estaba abierta al público, la maja desnuda era parte de la colección privada del rey. Y nunca deberíamos de haberla visto. ¿Por qué? Porque todos los poderosos tenían una colección de pinturas pornográficas. ¿Por qué? Pues porque así se o sea, como divertían. Ritual para decir, pues ya, ganen la vida. Y era un salón secreto que solamente iban los allegados al rey y que solamente los allegados al rey. Estoy hablando rey en España, rey en Francia, rey en Flandes, rey en donde quieran, ¿ok? No estoy hablando de un rey en específico. Okay. Y estos allegados al... Incluso Porfirio Díaz tenía una. ¿No? ¿Cómo crees? Y era esta cuestión de
pues un tipo de orgía masturbatoria en cuanto a estos salones. Y era que todos en la corte lo sabían, pero no todos tenían acceso. Okay. Y tampoco se criticaba porque, si volvemos otra vez a la cuestión, no hay un acto sexual explícito. Ya. Claro. ¿No ves esto como una especie de cómo hacerlo de manera secretista, clandestina o algo por el estilo? O sea, que también tuviera un poco de erótico esa situación. Por supuesto que Como tiene tal. todo de erótico esa situación. El hecho de que yo sepa que tú sabes que yo tengo un cuarto secreto donde tengo estas pinturas es sumamente erótico, pero a la vez es otro juego político y otro juego de poder. Porque es ¿quién tiene el poder? ¿El que tiene el cuarto o el que sabe que tienes el cuarto? ¿Y cómo lo voy a utilizar? ¿Quién tiene el poder? ¿El que invita al cuarto o el que ya entró al cuarto? Son muchas cuestiones. Y manteniéndose en este punto, en este hilo de la clandestinidad, ya para casi llegar a nuestro tiempo, ¿tú qué crees que revela sobre la sociedad victoriana el hecho de que durante este momento, durante este periodo de tiempo, floreciera la literatura erótica clandestina? Obras como Mi vida secreta y La Venus de las pieles. Ay, vamos a llegar con mi reina favorita, con Doña Vicky. La época victoriana es una época bien complicada. Uh-huh. Históricamente es un momento bien complicado en donde en la literatura tenemos un chorro de cosas. Se están viendo descubrimientos importantes. Tenemos la aparición de la fotografía. Uh-huh. La fotografía cambia muchísimas cosas en el arte. Tenemos también la llegada de la luz eléctrica. Ah, claro. Entonces, Estamos hablando del siglo XIX. siglo XIX. La liberación femenina. Y aquí es cuando ya entramos en otras cuestiones. Otros movimientos artísticos, intelectuales, porque aparte hay que acordarnos una cosa. Ahorita si tú me dices, yo estudié ciencia, o sea, estamos hablando de física, química, y soy un ingeniero de la NASA, y qué cool. Y si digo, yo soy artista, pues yo pinto, yo esculpo, yo lo que sea. Uh-huh. En ese tiempo estaban pegados. Y en ese tiempo iban a las mismas tertulias, echaban el mismo relajo y discutían los mismos problemas sociales, económicos, políticos, etcétera. Uh-huh. Entonces podemos tener a inventores y a Mary Shelley hablando juntos, y Mary Shelley desarrolla Frankenstein y el otro desarrolla la fotografía. No pasó, no se conocieron, pero quiero que intenten ubicar este punto en el tiempo con todas estas personas. Porque incluso era como muy famoso estos cafés, ¿no? Donde se juntaban como todas estas personas que conocían temas. Pero no, Dianita, los cafés son en Francia. Bueno. Y ahí vienen otro tipo de mujeres. Ok. Las intelectuales estaban en Inglaterra, eran victorianas y se tapaban del cuello a los tobillos. Ok. ¿Ok? Entonces, no quiero decir que las francesas no fueran intelectuales, porque también las hubo, pero están más conectadas a otro tipo de pensamientos y de filosofías. Okay. Específicamente el movimiento victoriano es en Inglaterra, tiene que ver muchísimo con la revolución industrial y tiene que ver también con que las mujeres empiezan a trabajar. Okay. Okay. Obviamente, ¿de qué puede trabajar una mujer en la edad victoriana? Pues de institutriz o de cositas así, no es como que tengan los grandes. Costurera, ¿no? O alguna cosa así. Las costureras no estaban bien vistas, pero sí podían trabajar de costureras. De hecho, hay una escena del Titanic en donde la mamá está reclamándole a Rose porque no se va a casar con el súper rico. Dice, ¿qué quieres? ¿Verme trabajando como costurera? Sí. Yo solo pensé que era porque trabajaba, no sabía que era porque eran mal vistos. ¿Por qué? Porque las costureras viven en los barrios pobres. Y en los barrios pobres, aparte de las costureras, pues también están las prostitutas. Ya. La edad victoriana es una edad de doble moral. Entonces, claro, por un lado es no enseñes, no hagas, no nada. Y por el otro lado surgen todas estas cuestiones de la pornografía y de la literatura erótica clandestina, pero que por supuesto que todo el mundo lo sabe. Empiezan a escribir las mujeres. Esto es sumamente importante, que empiecen a escribir las mujeres. Depende de qué escribían. ¿Qué? Las mujeres que escribían cuentos de fantasmas que eran considerados cuentos tontos,
escribían con su nombre y eran señoras. Ujú. Las mujeres que escribían cuentos de monstruos, de vampiros, de no sé qué, escribían con un seudónimo porque si no iban a ser muy mal vistas. Se utiliza todas estas cuestiones del monstruo para hablar de cuestiones eróticas, Ujú. porque hay cuentos de, bueno, hay personajes vampíricos que son sumamente eróticos, ya está Carmila, ya si nos vamos a Drácula, aunque fue escrita por un hombre y demás. Hablaremos de eso en el siguiente segmento, no te adelantes. Entonces, sí tiene que ver con la doble moral victoriana. La doble moral victoriana y esta cuestión, aparte a mí me encanta Victoria porque pues es cuando surgen los manteles largos, ¿no? Porque las patas de las mesas podían incitar a los hombres a pensamientos ok, sexuales. ok. Y tenemos todas estas cuestiones y Claro, el luto claro. de las mujeres que era horrible y demás. Pero por otro lado estaba toda esta cuestión intelectual que estaban desarrollando cosas en todos los aspectos sociales, psicológicos, llega Freud y demás, y entonces empieza como a descubrir otra cosa, llega Darwin con la evolución la teoría de la evolución y demás, y entonces se empiezan a dar cuenta que el mundo no es como siempre les dijeron que fuera, y empieza una rebeldía bien interesante en Inglaterra. Ah, ok, fascinante. O sea, por lo que me platicas me suena que realmente el auge de este tipo de literatura erótica clandestina se da un poco por los factores grandes, ¿no? O sea, factores económicos, sociales, académicos, ¿no? Tecnológicos, de alguna forma. Mientras que la gente de arriba, ¿no? O sea, los poderosos, pues querían que se mantuviera más bien este tipo de puritanismo, ¿no? De alguna forma. Y entonces esta dualidad extraña, un poquito hipócrita, ¿no? De algún sentido. Sí, y también hay otro personaje bien importante del que no hemos hablado y que nadie va a poner en la literatura erótica, pero es Jack el Destripador. Ok. Porque ¿a quién mató Jack el Destripador? Ah, prostitutas. Prostitutas. A las Ajá. prostitutas. Sí, Entonces es esta cuestión en donde, pues, si mató a las prostitutas y todo el mundo sabía, empieza a haber una preocupación social por las prostitutas, que antes no existía. Y que aparte, pues, estaban involucrados como los poderosos, pero es que a la vez no sabemos quién es Jack el Destripador, pero pues se decía que era el príncipe de Gales, y entonces hay muchas cuestiones ahí que se empiezan a juntar, Ajá. que los tejidos sociales se empiezan a romper, que los de arriba se empiezan a juntar con los de abajo, porque antes sí estaba muy seccionado todo, pero cuando llega la revolución industrial, empiezan estos nuevos trabajos, empiezan las fábricas y demás, empiezas como a ver que de repente, pues a lo mejor ya en el parque pues está el Lord, pero también está el campesino, y pues los dos están comprándose un elote como Checo Pérez, ¿no? Entonces empiezan a convivir de una manera. Atenta invitación a Checo Pérez para que no se pierda la costumbre. Empieza a juntarse todos los niveles de la sociedad. Y te digo, de que las mujeres empiecen a salir. No las mujeres de las clases bajas. Las mujeres de las sociedades altas empiezan a salir de sus casas. Ujú. Y eso también va a ser importante. Ya, es que de nuevo, o sea, nos encontramos con que el erotismo es como de alguna manera, o sea, un punto de encuentro de política, ¿no? O sea, de cambios culturales, o sea, y bueno, o sea, ha sido fascinante ver cómo el erotismo ha permeado la cultura durante, pues, parece siglos, milenios, o sea, pero bueno, ahorita creo que sería más interesante descubrir cómo aparece en lugares que no esperaríamos, ¿no? En lugares en obras que no pensaríamos que son eróticas, pero que tienen mucho subtexto erótico. Y así que, bueno, hace rato justamente mencionaste a Drácula, de Bram Stoker. ¿Por qué crees que él llenó a esta obra de subtextos eróticos si no era una novela erótica como tal? Básicamente porque podía. Okay. Es una época en la que también ellos están jugando. Si yo no hago algo explícito, entonces solamente unos cuantos entienden. No solamente tenemos autores retacando cuentos, novelas y demás con pasajes eróticos sin decir que son eróticos, y no podemos decir que son novelas eróticas. Tenemos también y no solamente de crítica política y demás, tenemos todas las sociedades secretas que surgieron en el siglo XIX, ¿no? Como por ejemplo la Golden Dawn. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a escribir cosas y demás para ver quién lo cacha, quién es el suficientemente inteligente para cachar
que yo dije esto. Yo no fui suficientemente inteligente para cacharlo de ¿Quién Drácula. fue lo suficientemente inteligente para cachar que Drácula tuvo una relación sexual en el libro, explícita? Pero no te lo voy a decir. Entonces quiero ver quién se entera, quién no se entera. El que se entere, pues obviamente es que vamos a ser amigos porque tenemos el mismo nivel intelectual. El que no se entere, pues lo siento mucho, no te lo voy a explicar. Y esto pasa en muchísimas cuestiones, ¿no? También tenemos, pues, la imagen de la femme fatale. La femme fatale es el personaje del siglo XIX y la femme dormante. Entonces... ¿Cuál es la otra? Sí, explica una y otra, más fácil, Ok. ¿no? Una es... La femme fatale. Expresemos no, por ahí. tenemos que empezar por la otra, por que la otra. surge primero. Ok. Ah, Es el ideal de belleza femenino en la época victoriana. ok. ¿Ok? Que es esta mujer sumamente pálida. Oye, perdón, pregunta un poco técnica antes de que sigas. ¿Por qué si se origina durante la época victoriana, que me imagino que con eso te refieres que se desarrolla en Inglaterra, ¿por qué le llamamos en francés? Porque Femme dormante. acuérdense que los franceses y los ingleses se aman y se odian y se van a la cama juntos todos los días. Ok, está bien. Entonces, Dale. por eso. Entonces, la femme dormante es esta mujer del ideal de belleza femenino victoriano, pero es la mujer necesitada, frágil. También se dice la femme fragile. Ya. Que se desmayaban a cada rato por el corset, que estaban todas enfermas, todas así lánguidas y demás. Y que entonces era lo que necesitaba la época victoriana, ¿no? Si ustedes leen la literatura victoriana, es que la señora vio una gota de sangre y se desmayó. Sí. Todas estas cuestiones que hoy tenemos y que dices, pero es que así no somos las mujeres, viene de la femme fragile. Ok, ajá. La femme fatale viene a ser esta mujer que dice, no, así no funcionan las cosas. 1, no me voy a casar. 2, no soy una máquina de tener hijos. Estoy hablando del siglo XIX, ¿eh? Para que les quede claro a todos, estoy hablando del siglo XIX. 3, sé pensar. 4, sé que los hombres buscan sexo y voy a utilizar mi cuerpo y mi sexualidad como arma para obtener lo que yo quiera. Generalmente en la literatura son venganzas. Y empiezan a traer de vuelta todos estos personajes mitológicos y bíblicos que hicieron eso. Entonces tenemos a Dalila como personaje en las pinturas, tenemos a Judith decapitando a Holofernes, son hermosas pinturas, y están trayendo toda esta parte de esas mujeres fuertes Ujú. y con una sexualidad activa. Ok. También en el siglo XIX hay un auge por Egipto. Y entonces tenemos a Cleopatra. Ujú. Y Cleopatra no entra ni en una ni en otra, pero entonces la vamos a hacer como femme fatale, aunque Cleopatra no era exactamente una femme fatale porque era fea como la fregada, pero sí supo utilizar su cuerpo. Pero entonces, ¿dónde metemos a Cleopatra? Porque no se está vengando de nadie, pero es que le hacemos la historia romántica con Julio César y con Marco Antonio, y entonces empiezan a traer todas estas cuestiones, ¿no? Cleopatra también es un personaje importante. Si nos vamos a la Biblia, pues Lilith, madre de demonios y demás, y entonces aquí es cuando empiezan. Hay un movimiento en pintura que son los prerrafaelistas. Estos son de los primeros que empiezan a traer a todas estas mujeres. Y son pinturas sumamente eróticas para el siglo XIX. Tengo que hacer la aclaración de esto. Muestran el tobillo, ¿no? Así. Muestran, no tanto que muestren el tobillo, son mujeres generalmente pelirrojas, Ok. de facciones muy duras, que a lo mejor y lo que tienen descubierto es un hombro porque se está cepillando el cabello, Ok, ajá. pero están volteando a verte. Sexy. Y entonces, el hecho de voltear a verte es una provocación. Ujú. Te estoy retando y te estoy seduciendo. Importantísimo, estas modelos, por ejemplo, Rossetti, que es en el que estoy pensando ahorita, la modelo era su esposa. Ok. Y entonces también tenemos a Manet usando a su esposa como modelo y demás. Entonces es cuando les digo, las mujeres son traídas a otra escena. Y no estamos hablando de que hayan ido a contratar a una prostituta como Pablo Picasso para hacer sus desnudos.
No, estoy poniendo a mi esposa en esta situación. Ujú. O sea, mi esposa, que yo quiero suponer que es una señora respetable y razonable y que está en todos los grupos intelectuales porque estaban, le estoy poniendo como la femme fatal, Claro. como esta mujer seductora, como esta mujer que le estoy dando albedrío. Y de nuevo, como una declaración política, a mí me suena, ¿no? De alguna manera, y que volvemos a este punto que hemos estado como tocando a lo largo del programa. Y oye, nada más volviendo al tema de los vampiros, porque me parece fascinante, o sea, ¿por qué crees que, o sea, qué tiene el mito del vampiro que lo hace inherentemente sexual, a tu opinión? Porque, o sea, de nuevo, no solamente tenemos la obra, ¿no? De Bram Stoker, Drácula. Más recientemente, en el 2025, 2024, no me acuerdo bien cuándo se estrenó oficialmente, Nosferatu, con esta Lily Depp, no me acuerdo la actriz. Es una película con varias escenas sumamente eróticas, que de nuevo no son sexys, tal vez, pero son eróticas. Así que, ¿qué crees que tiene el mito del vampiro que No, y justamente además, da esta salida? justo también digo, perdón que me meta mi cuchara, pero pues también no hay que olvidar esta mala saga de libros de vampiros que fue muy popular. Crepúsculo, pero justo totalmente. tiene una situación, o sea, pues de que No, y también hay resurgieron a los vampiros, y como este hombre que muy sexy, bueno, los vampiros como muy sexy, digo, mala representación del vampirismo, pero pues justo, ¿no? No, y también hay un personaje, no sé si ustedes lo ubican, hay un personaje de una actriz estadounidense que se muestra como una vampiresa, con un escote, o sea, súper bajo. ¿Dita Bontis? Creo que sí, que también es como muy No sé. icónico. Y de nuevo, vampiresa, ¿no? O sea, de nuevo, a tu opinión, ¿qué crees que tiene el mito del vampiro que da salida a estas representaciones? Sangre. Sí. Bueno, ya mató la respuesta. ¿Qué tiene el mito del vampiro? El vampiro no es un monstruo sin razón. Ok, sí. El hombre lobo, cuando se convierte en lobo, pierde razón. Solo una Es un bestia. animal. Ajá, sí. Y entonces Frankenstein igual. ataca y entonces no es dueño de sí. El vampiro es dueño de sí. Aparte, el hombre lobo, pues te va a acabar nada más porque sí. El vampiro escoge a sus víctimas. En lo que ya conocemos como el mito del vampiro, ¿ok? Porque mitos de vampiros ha habido desde la Grecia antigua y van cambiando. Entonces, no siempre el vampiro estuvo relacionado con el erotismo, ni con la sexualidad, ni nada. Está ligado a muchos otros monstruos y figuras mitológicas. Pero ya ahorita, como pensamos vampiro, sexy, vampiro, erotismo y demás, aparte de que escoge a sus víctimas, no quiero meterme en la imagen del conde guapo y poderoso, porque si leemos Drácula, honestamente Drácula es asqueroso, Es feo. parece rata y tiene Sí. pelos en las manos. Como Sí. Nosferatu hace la de película este año. Que pues Nosferatu es Drácula. Sí, totalmente. Pero, o sea, igual es una criatura fea, o sea... Yo no sé monstruosa. quién es Nosferatu. Ay, Diana, ¿cómo te explico quién es Nosferatu? Es la película de vampiros por excelencia. O sea, sí ubico el personaje, o sea, no ubico la película, no ubico la trama. ¿La reciente pues. o la vieja? Ninguna. Bueno, No. hay tres. Hay tres. Hay mira, tres, se la fue. del veintitantos, la del treinta y tantos y la del 2024. La famosa la de veintitantos, ¿no? Es que las dos, porque la primera es completamente muda, la segunda ya tiene Yo diálogo. ubico la que es muda. La que muda, ajá. Ajá. La otra no lo ubico. Bueno, y la de este año, bueno, 25, Y he 24. visto, ajá, pero pues sí, o sea, lo ubico físicamente, no tengo ni idea de qué es la trama. Entonces, aparte del vampiro, si nos vamos específicamente a la dicotomía erótico-tanático, Eros es vida, Thanos es muerte, y el vampiro está ahí en medio, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque si te chupo sangre de más, te mato. Mm. Si te chupo la sangre adecuada, te convierto en vampiro. Sí, quiero. Porque también nada más puedo alimentarme de ti. Claro, hay mucha intencionalidad, ¿no? De alguna forma. Y o sea, aparte, Ajá. también de acuerdo a los mitos de vampiros que lean, esto varía muchísimo de acuerdo a cada autor, de acuerdo a cada folclore y demás, va a variar. Pero muchas veces, por ejemplo, si nos vamos a Sunrise, el Claro. vampiro me chupa y luego yo tengo que chupar al vampiro. Sí, cierto, tienes que sí, cierto. beber su Ujú. sangre. Entonces, pues sí, o sea, es una cuestión de intercambio de flujos corporales. Durante la noche, además.
durante la noche, que obviamente el vampiro tiene que hacer su chamba de seducir a su víctima. Ujú. Y el vampiro no puede entrar si tú no lo dejas. Hay una cosa de seducción. Consentimiento. Ahí, Aprendamos Entonces, del consentimiento. No puede entrar si no lo dejas, o sea, a tu persona, a tu casa, a donde sea. Entonces, creo yo que sí tiene todos los elementos para que lo consideremos de todos los monstruos que hay. Es el monstruo erótico por naturaleza. Ya después vienen aparte otras dos categorías de vampiros que son sumamente divertidas en la Edad Media, que uno es femenino y uno es masculino. ¿La sucubus o cómo Ajá, se el sucubus y el incubus. Sucubus, incubus, ándale. Y entonces era una gran mentira, que todo el mundo sabía que era una mentira, pero pues para que mientras el marido se largaba a la cruzada yo me pudiera divertir. Y luego, pues, y este chamaco, pues es que vino el vampiro. Sí, correcto. Bueno, que creo que eso históricamente se ha utilizado muchísimo, ¿no? No estoy muy segura como de las épocas, pero yo lo tengo muy claro que justo ocupaban estos mitos de se iban a la guerra y pues ya regresaban, ya tenían un hijo. Ay, es que es hijo del incubus, sí es el nombre, ¿verdad? Del incubus. Y bueno, y también esta parte que creo que viene un poco, pues sí, también supongo que viene un poco relacionado con el mito de las sirenas, ¿no? De las sucubus, como el hombre lo seduce porque son mujeres sumamente atractivas, voluptuosas, toda esta parte. Y pues bueno, no fue mi culpa. Exacto, ¿no? Y aparte con estos vampiros que les digo que unos son hombres y otros mujeres, que las mujeres los usaban para tener excusas, para tener chamacos, hay otra cuestión importantísima. No estaban bien entendidos todos los procesos fisiológicos del humano en este tiempo. Entonces, si un hombre se despertaba con una erección o se daba cuenta que había eyaculado por la noche, es que vino la vampira. Y la vampira se llevó mi semen. Ya, tiene sentido, de hecho. Entonces, también creo que es un miedo que le tenían al cuerpo humano, porque en lugar de buscar una razón, o sea, fisiológica de, pues es natural, esto pasa, les dio terror y mejor dijeron, vino una criatura monstruosa, se llevó mi semen y me sedujo en la noche. Bueno, también hay un elemento religioso, ¿no? En esta situación, o sea, no había una situación de que quisieras que el pueblo conociera, pues, su cuerpo realmente. Exactamente, ¿no? Entonces también está toda esta cuestión religiosa y esta cuestión de satanizar, pero no satanizar la masturbación, porque si el rey lo hace en su cuarto secreto está bien, pero pues si tú lo haces en tu cuarto en la noche nada más porque tienes ganas, entonces no está tan bien y no está cool. Entonces hay que buscar salidas para que no me ahorquen, para que no me metan a... Claro, de nuevo un producto de su tiempo, ¿no? De su cultura. Y bueno, ya que hemos hablado un poquito de cine, bueno, el erotismo parece que nunca se ha limitado solo a la palabra escrita. Así que, no sé si podemos como explorar un poco, ¿no? O sea, otras, ya nos dijiste, ¿no? O sea, mucho de pintura también. Y hemos hablado un poquito de cine. Pero, o sea, creo que hay muchas otras maneras en las que el erotismo se expresa. Creo que nos hablaste de Manet hace un poquito. La obra Olimpia. ¿Por qué crees que causó tanto escándalo en su época? Porque te está viendo. Como dijimos hace rato, ¿no? O sea, ese elemento, ¿no? De esta intimidad, de alguna forma. Aparte, no es que no existieran los desnudos en el arte antes, porque siempre han existido, pero tenía que haber reglas, ¿okay? Eran cuestiones mitológicas en donde estaban los desnudos. Por supuesto, no podían estar en la alcoba. Y por supuesto que las mujeres, si se dan cuenta, si ven las tres gracias, por ejemplo, una está viendo a la otra, pero nunca te ven a ti, espectador. Y aparte aquí hay un juego con los espejos y demás, entonces es muy, muy atrevido. ¿Y es algo igual con Almuerzo sobre la hierba, que nos comentaste hace rato? Ya. Otra vez, es que te están viendo. ¿Por qué te están viendo? No tienen por qué verte. O sea, es como un paisaje ahí de ensoñación y demás. Y entonces en un paisaje de ensoñación no te ven, no te retan, no te interpelan. Porque
si una mujer o un hombre, el que sea, me da lo mismo, se Una para en un persona. campo desnudo y te voltea a ver, ¿y tú qué opinas? Sí, además hay ¿O un lo harías? reconocimiento, ¿no? O entonces, claro que no les gustaba, por supuesto que no les gustaba que los voltearan a ver así, que los pusieran en el foco, porque el foco es el cuadro, porque el cuadro me está poniendo a mí en esta posición incómoda en la que yo tengo que reaccionar ante este desnudo, que para empezar ni siquiera tendría que estar aquí porque los señores están vestidos en el parque y por qué están estas muchachas sin ropa. Claro. Sí. ¿Y cómo definirías? Porque aquí, y volvemos un poco que al inicio de lo que se habló en el podcast, ¿no? Que en el episodio que hablábamos sobre esta diferencia muy clara que había entre una representación pornográfica y una representación erótica. Pero volviendo a este tema del arte y situación de te estoy retando, te estoy viendo, te estoy poniendo en el foco, ¿cómo es que tú podrías diferenciarlo, ¿no? en este movimiento? Bueno, sí ha habido pintura erótica, déjenme les cuento, ¿no? Generalmente está escondida, generalmente era para el divertimento de las élites. Okay. Y ahí están, y hay algunas muy entretenidas, hay otras que están muy bien hechas, hay otras que realmente dan risa. La pintura erótica surge en el siglo XIX, antes no se podía. O bueno, es que sí existe, porque Goya con la maja, como los o sea, niños, la ¿no? maja Claro. vestida es un cuadro erótico, pero es un cuadro erótico que se puede ver, porque pues la señora está vestida. Pero tenías que ya ser Goya Ujú. para lograrlo, ¿no? El otro cuadro también antiguo, que es sumamente erótico, es La muchacha del arete de perla. ¿En serio? Otra vez te está viendo. Ok, sí. No lo había Sí. pensado. Y eso otra vez ahorita. está mostrando el cabello. Ujú. Recuerden que en esa El época contexto en histórico. Holanda, Sí, claro. las mujeres, puritano, las mujeres no pueden mostrar el cabello. Ella está son sus mostrando gorritos. toda Sí, su sí, sí. cabellera Ajá. y te está volteando a ver y trae un arete. Ujú. Hay una Sí, algo película coqueto. que justamente así se llama, La muchacha del arete de perla, que habla de por qué carambas esta obra es una pintura erótica. Es con Scarlett Johansson. Es buenísima. Si alguien la quiere ver para ver a Scarlett Johansson desnuda, no pierda su tiempo, no lo va a ver, no sale, ¿ok? Para eso es Entonces, otra, para eso es la de, ¿cómo se llama? Hay una película, Debajo de la piel. Es muy buena, de ciencia ficción, pero bueno. Continúa. Listo. Entonces, sí, ahí podemos entender el por qué en su tiempo fue considerado una pintura erótica. Entonces, sí, no es que no existieran, es que eran muchísimo más veladas y es que tenías que tener muchísimo más cuidado y tenías que estar del lado correcto de la ley. O también eran muy simbólicas, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, o sea, durante la investigación encontré que Georgia O'Keeffe frecuentemente, o sea, ha sido interpretada por el simbolismo erótico de sus pinturas florales. O sea, ni siquiera es como el cuerpo humano, ¿no? El Sí. tema. Que otra vez volvemos a, si me entiendes, es que eres parte de mi grupo. Ujú. Todos vivían, o sea, no vivían en sociedades, pero todos formaban parte de sociedades y de grupos intelectuales y Secretos. demás, que entonces compartían un mismo lenguaje. Entonces podían utilizar todo esto y si llegaba una inspección de la Reina Victoria o de la Santa Inquisición o de la Iglesia Protestante, pues yo nada más hice un cuadro. Sí, claro. Ya, claro. Muy subversivo. Y aquí, o sea, bueno, y a lo mejor es un poco utilizando también esta situación que ahora es del doble sentido, ¿no? Que utilizamos ahora. No tiene que ser algo tan creativo como en ese momento, pero supongo que tiene también un elemento que ha ido evolucionando hasta llegar a lo que ahora conocemos como este doble sentido. O el albur, aquí en México. Pues, ¿no? el Como lo albur, sí, conocemos. justo, o sea, es lo que está Bueno, pensando. el albur aquí en México data desde los nahuas, desde los aztecas y todo esto. Hay textos eróticos que son puros albures. Sumamente divertidos, sumamente ingeniosos, porque aparte el albur tiene esta cuestión de que es ingenioso y es divertido. Claro, o sea, el albur es como un vocablo, ¿no? O sea, que tiene justamente este ingenio, esta picardía, y siempre con un subcontexto. Échate un albur, erótico. Tania. No. Divertido. No, la mera verdad es que yo soy muy mala para decir albures. Échate un albur. Es que no. Yo la albures verdad es que, a ver. albures.
Busquemos albures. Pero bueno, Tania, continúa esta línea, ¿no? Del arte erótico visual. ¿Tú crees que tiene más o menos poder que el literario? Depende. Creo que puedo ser mucho más explícita con mi mensaje literariamente, Literario, claro. pero llego a mucho más gente con una pintura. Sobre todo en esa época, porque si estamos hablando de que necesito que la gente sepa leer de inicio. Bueno, hoy en día también, ¿eh? Entonces, con una pintura no necesito que la gente sepa leer, necesito que la gente sepa ver. Entonces, de alguna manera, el erotismo literario es más profundo, puede ser más profundo, pero el erotismo visual puede llegar a más gente. Tal vez eso sería como una diferencia. Es una diferencia, obviamente en la pintura también tiene que ver qué tanto enseño y qué tanto no enseño. ¿Okay? En la literatura puedo hablar de muchísimas cosas tomando de pretexto lo erótico, o puedo hablar de lo erótico tomando de pretexto muchas otras cosas. Entonces ahí también es esa dicotomía que existe. Claro, interesante eso que mencionas. Porque ahora, de la pintura pornográfica, por ejemplo. Pornográfica como tal. Hay un cuadro, seguramente me van a funar por esto que voy a decir. Se llama El origen del mundo. Okay. Es un cuadro de Courbet. No está considerado como tal un cuadro pornográfico si tú te vas a los estudiosos del arte hoy en día. En su tiempo no se pudo exhibir. Muestra a una mujer desnuda, de abajo del ombligo hacia abajo, con las piernas abiertas. Es lo más explícito que van a ver en su vida de la anatomía femenina en pintura. En pintura, sí lo estoy viendo. O sea, básicamente es una muestra, ¿no? De su área pélvica, de su vagina con vello púbico, ¿no? O sea, sí. Eso, perdón, es pornográfico. O sea, no hay manera de verlo que digas es que esto no es pornográfico. En su momento tenía una intención, y en su momento también fue muy político, y ¿cómo se te ocurre pintar eso? Y pues Courbet dijo, ¿y por qué no? O sea, es un tema. Pero ese cuadro yo sí lo consideraría como un cuadro pornográfico. Pero ahí, ¿cuál era la intención de él en pintarlo? Provocar. Si hay una intención de provocación, ¿no es más bien erótico? Podría ser, pero aquí es que estás hablando también de la censura, y entonces fue una cuestión de, nos está censurando esto, nos está censurando Tania, aquello. en su momento, Tania, cuando la censuraron y ahora, así tal cual. Entonces, por supuesto que sabía que se lo iban a censurar, por supuesto que sabía que no lo iba a poder que era algo prohibido. Pero el hecho de decir, o sea, es como Galileo, ¿no? Y sin embargo se mueve. Y sin embargo ahí está. Y no importa que la gente no venga a verlo, porque la gente va a estar hablando de que existe. Claro. Entonces, ahí también creas un morbo a través de una obra que no se puede ver porque está prohibida, pero de la que todo el mundo está hablando, pero que a la vez, pues, si somos francos, todo el mundo ha visto. Entonces, esta provocación de Courbet no tenía una intención erótica, porque una intención erótica es excitar al otro. ¿Cómo voy a excitar al otro si no estoy dejando que lo vean? ¿Y cuál sería la intención pornográfica? ¿Nada más la representación visual? Sí. O una declaración política, ¿no? De alguna manera, como también dijo Tania. ¿Y cómo crees que ha cambiado los límites de lo que es aceptable en el arte a lo largo del tiempo? ¿Si es que crees que realmente ha cambiado? ¿En el arte visual o en la literatura? Arte en general, así como pues, todo incluido, ¿no? De alguna forma. Es que en el arte visual ya no tenemos pudor. Ya no hay pudor. O ya sea, no hay valores. Ya no existe. Tampoco en la literatura, la verdad, ¿no? O sea, como hemos hablado. Y como en vamos a la hablar un poquito literatura, más. sí. ¿En qué sentido? El erotismo lo que busca es romper tabúes, ¿ok? Entonces con Sade pues fue la violencia, bueno, con Sade y con el masoquismo fue la violencia. Se han escrito textos eróticos zoofílicos, entonces ahí está otro gran... La otra cuestión es los niños, pero pues es que ahí tenemos Lolita. No estoy condenando la pedofilia, eso también quiero que quede muy claro.
la literatura no necesariamente... No, espérate, no, digo, ¿por qué no? Porque eso es un tema importante. Me imagino condenando te refieres a como que... La literatura, pero... No puedo decir. sí, Condonando, estás condonando, ¿no? No estoy condonando, Ajá. no estoy diciendo que está bien la muy diferente. pedofilia. Sí, sí. Sí, discúlpenme. Pero sí tenemos que entender que son producto de su tiempo. Y como lo dije yo al principio, es la manera más segura de explorar una fantasía. Ujú. Hay pocas cosas que faltan si lo vemos fríamente. Bueno, creo que, perdón que te interrumpa el hilo, pero creo que no solamente es una situación de cómo explorarlo de manera, una fantasía, sino también es una representación de lo que socialmente, aunque sea clandestinamente o en un secretismo, pues es algo que está sucediendo, o sea, que incluso encuentra pues justo esta situación de erótica las personas, ¿no? Bueno, en este caso los adultos, hombres, con pues las mujeres niñas, o sea, con una infante. Sí, pero entonces te tienes que ir a las obras de denuncia, que las hay. Lolita no es una obra de denuncia. Lolita es una obra que busca provocar y que busca decir, si yo me calenté, tú también te vas a calentar, porque voy a hacer que te calientes. Y vas a estar enfadado contigo por calentarte con Lolita. Uh-huh. Entonces, hay obras que exploran esto y si lo hacen de manera de denuncia, de, oigan, esto está pasando, no podemos permitir esto. Lolita no. Lolita, No, me queda claro. pero entonces sí, hay pocos tabúes que no se han roto. Entonces, en la literatura creo que sí se ha respetado un poco más lo que se enseña. En las películas, en los medios visuales, honestamente creo que no. Yo creo que incluso en la literatura, ¿no? Y volviendo un poco a este tema de los fanfictions de Wattpad y todo eso. Es que justamente eso iba a decir, o sea, La que si gente tomas saca eso cosas como... bien raras. Exacto, tomas eso como literatura, que yo creo que lo tienes que hacer porque es parte de No del bien cuerpo escrita, arte. pero Ajá. lo es. Y hay cosas ahí, como dice Diana, te vas a encontrar cosas muy... Bueno, Muy sí, extrañas, muy extrañas. ¿no? O sea, el mundo de los fanfictions es muy, muy oscuro. sí, Claro. yo les voy a contar algo. Yo no conocía esto del Wattpad, o sea, lo conocí apenas por una TikToker que aparentemente pues es muy lectora y no sé, la verdad, en algún momento me salió, yo dije, ¿qué es eso del Wattpad? Y en un momento dije, voy a investigarlo, y en TikTok, no lo hagan, compadres, no lo hagan, salen cosas bien raras, o sea, ¿qué es eso? Con Sonic. Y Está muy, muy extraño, la verdad, o sea, sí es algo que pues supera lo que yo he visto en películas, series o... Totalmente, o sea, la verdad es de que, o sea, mira, Tania, yo la verdad es que yo creo que hoy en día ya no hay casi límites. O sea, ya no hay casi ningún límite de expresión en ningún sentido del arte. O sea, puedes hacer cine, pintura, dibujo, diseño, también diseño. O sea, puedes hacer literatura sin ningún límite, ¿no? Ahora, que haya una audiencia para ello, ya es otro rollo, ¿no? Pero yo creo que realmente ahorita ya estamos en el punto de que no hay ningún límite. Sí, ya... pero es que tampoco estoy segura que estemos en el límite de lo erótico. Yo creo que eso ya lo perdimos hace mucho tiempo. No, yo creo que es más pornográfico. Sí. Yo creo que es más morbo, más como pornográfico, más morbo y más... Pues sí puedo. Exacto, o sea, ya es un acto de nada más como de rebeldía, ¿no? O no sé, como malentendido. Ni siquiera creo que sea una rebeldía. De provocación, tal vez. Pero ni siquiera, no sustantiva, diría yo, probablemente. Exactamente. Yo más bien creo que es un desahogo. Sí, también. Un desahogo de necesidades que no hemos sabido entender. Y entonces tenemos unos temas en fanfictions realmente difíciles de tragar. Sí. No, y digo, ya para que entremos a este punto del fanfiction, toda esta riqueza cultural de la que hemos hablado, creo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué la humanidad necesita de estas expresiones eróticas, ¿no? O sea, claramente hay una necesidad, claramente todo esto es una expresión que llena un vacío, ¿no? Que tenemos como humanos o un deseo como inherente, ¿no? Así que, tú si tuvieras que como que, analizarlo, ¿no? O sea, ¿qué necesidades humanas crees que satisface el erotismo y que no satisface la pornografía convencional? A la que tenemos también mucho acceso hoy en día, ¿no? La verdad. El erotismo es lúdico. ¿Qué es lúdico? Que se juega. Okay. Como cierto museo, ¿no? Toco, juego y aprendo.
No, museos no tocas cosas y aprendes, comadre. No, el papalote, ¿no? Justamente. Entonces, o sea, digamos que juega más con tu imaginación. Juegas con tu imaginación, juegas con tus límites, juegas con lo que te gusta, con lo que no te gusta. El porno tiene una función de excitarte y de darte una satisfacción sexual y ya. Uh-huh. Corporal, es muy fisiológico el asunto. Uh-huh. El erotismo, no. Yo lo veo como la finalidad de el porno, pues es un orgasmo para el que lo está viendo. Uh-huh. La finalidad del erotismo no necesariamente incluye un orgasmo. Es conocerte, conocer al otro, descubrir cosas. Entonces, sí. Es algo más psicológico, ¿no? Tiene que ver con la psicología, pero también tiene que ver con las emociones. Uh-huh. Aparte, pues esto obviamente es personal porque empieza desde muy chiquitos cuando empezamos a descubrir nuestro cuerpo y qué nos gusta y qué no nos gusta, y si me toco aquí siento rico y si me toco acá no siento rico. Pero ya cuando vas creciendo y demás y tienes la oportunidad de explorarlo también con alguien más, aprendes a conocer al otro de una manera que viendo una película porno juntos no lo vas a conocer, ¿ok? Puedes ver una película porno con tu pareja y ser una experiencia sumamente erótica si tienes la funcionalidad de que sea una experiencia erótica. Sí, claro. O sea, de alguna manera, a ver si estás de acuerdo con esto. O sea, la pornografía, lo más que te va a causar es un orgasmo, ¿no? Y digo, un orgasmo es bueno, ¿no? O sea, digo, no, aquí no hay como pretensiones, ¿no? Pero el erotismo tiene un campo mucho más amplio, ¿no? Con el cual jugar, que son como nuestras mismas ideas, nuestra imaginación, nuestras emociones, que tienen como un techo mucho más alto, tal vez, ¿no? Para explorar. Mientras que, de nuevo, o sea, un orgasmo, pues, o sea, se siente bien, obviamente, pero es lo que es, ¿no? Y ya no hay más que eso, ¿no? De alguna forma. Por eso es que tal vez luego viene el tema de intimidad, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Totalmente. Es otro tema completamente. Y justo ahorita que tocas ese tema, me gustaría que volviéramos a este libro que no hemos nombrado de las 50 sombras de Grey, que, o sea, fue un hitazo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que sí. Es un hitazo las 50 sombras de Grey. Fue un hitazo o es, no recuerdo, pero el libro, o sea, yo me acuerdo cuando empezó el furor y, bueno, y las películas y demás, pero creo que tiene que ver muchísimo, aunque no es un libro, o sea, a mí no, en lo personal, no creo que sea un libro como que tenga muchísimo trasfondo en los personajes, pero creo que fue un hitazo en esta parte de las señoras, porque pues también tenía esta situación de, ay, tú puedes volver al hombre dominante, malote, solo y que en realidad es un niño traumatizado y lo puedes salvar de alguna manera, ¿no? O sea, tú eres la que lo va a salvar, pero también tiene este componente de, pues que es un señor que le gusta el sadomasoquismo y tiene su cuarto rojo y sus sumisas y toda esta cosa. Y pues si no lo han leído, pues lo siento. Spoiler. Las 50 sombras de Grey inaugura lo que conocemos como mommy porn. ¿Qué tiene las 50 sombras de Grey? Es un libro claramente con la intención de ser una novela erótica. No lo podemos poner por otro lado. ¿Qué pasa? Que es cuando trajimos las novelas eróticas al mainstream. ¿Por qué? Porque si yo a los 25 años iba en el metro leyendo Sexus, por supuesto que todo el mundo en el metro se me va a quedar viendo muy mal. Pero muy mal. Ya no hablemos de Bukowski o de Sade. ¿Qué tal el libro vaquero? Bueno, Bukowski, ¿qué crees? Es literatura erótica. Bukowski, ¿sí? Es que a mí, bueno, esa es otra plática, pero bueno, exacto. O sea, es literatura erótica altamente misógina. Pornográfica, yo diría, incluso. Pero o sea, ahí creo que es... no tiene yo no le veo la situación erótica, yo lo veo más pornográfico, la verdad. Sí, claro que es misógino. Pero sí. No. Pero Bukowski tiene pasajes altamente eróticos. Esa es otra plática. Y entonces, ¿qué hizo las 50 sombras de Grey? Que de pronto, pues lo compró una señora, no sé con qué finalidad. No sé si se equivocó en la librería. Dijo, chinga, esto está bueno.
se lo voy a recomendar a mi comadre. Y la comadre se lo va a recomendar a la otra comadre. Y de repente estaba bien leer novelas eróticas en público. O aceptable, ¿no? Por lo menos. No, bien. ¿Por qué? Porque las señoras se iban de vacaciones a Cancún y en lo que los niños estaban en la alberca ellas sacaban las 50 sombras de Grey. Entonces, lo hizo como... Ay, obviamente si estás al día tienes que leer las 50 sombras de Grey. Si eres una mujer moderna tienes que leer las 50 sombras de Grey. Ok, se volvió un artefacto cultural, ¿no? O sea, sí, importante. Se volvió... No sé exactamente cuál es el valor de las 50 sombras de Grey en el sentido literario. Creo que es una novela de fácil lectura. Uh-huh. Sí. Y eso también es importante, ¿no? Que pues es como estas novelas de avión que les llaman, que son fáciles de leer, te entretienen, no le tienes que pensar mucho y cuando estás de vacaciones o en el avión te la puedes echar, pero que le metieron este componente. Y también creo que están jugando con esta cuestión del príncipe azul, uh-huh. Porque Christian Grey es el príncipe azul, pero pues que coge bien. Y entonces... No, es que es distinto, siento, no creo que sea, sino que va más allá. O sea, va a tu placer. Siento que esa es la palabra, o sea, porque incluso lo dice, ¿no? Como, es que todo tiene que ser de placer o alguna cosa así. Pero creo que esa es como lo que llamó la atención a las señoras, ¿no? Sí, total. Que aparte, honestamente, no sé cómo esté descrito Christian Grey en los libros, pero pues es un hombre sumamente atractivo y aparte es joven y aparte es millonario y demás. Lo que todo el mundo ya después hizo de memes, si le hubieran puesto un señor normal o feo o pobre, sería un episodio de Criminal Minds. Entonces, claro. Pero claro que permitió a un grupo de la población que probablemente no había tenido experiencia con otro tipo de literatura, tener la experiencia. Uh-huh. Y aquí es cuando yo digo, ya después, una de mis compañeras de la universidad me decía, es que me acabo de ir de vacaciones a España. Y yo quería entrar a una librería española porque generalmente ahí encuentro libros a mejores precios que en México. Sí, no pude comprar nada porque todo era más caliente que 50 sombras de Grey, muchísimo más excitante. Y sí, yo ya leí 50 sombras de Grey, no me pareció una gran novela y no quiero leer algo más caliente que 50 sombras de Grey. Claro. Quiero leer algo bueno. O sea, de alguna manera este tipo de exploración de la sexualidad, ¿no? Con el que abre el terreno 50 sombras de Grey, se encuentra con la hipercomercialización, ¿no? O sea, de la literatura hoy en día. Y bueno, termina siendo pues ya como, tal vez, no sé cómo tú lo ves, o sea, como que la pornificación de este tipo de obra. O sea, en la que ya literalmente el punto es nada más hacerlo más que el otro, ¿no? O sea, literal. Exactamente, y volvemos a lo mismo. Son libros cuyos personajes no tienen ninguna profundidad, no que se vuelven bastante tediosos, honestamente, porque pues ya después de la tercera ya honestamente te da lo mismo como sea la forma, porque estoy leyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero que sirve bastante bien para un veraneo en Mallorca, pero ¿no? Creo que tiene también un componente importante porque, pues, o sea, pese a que ya habíamos pasado esta parte de la liberación sexual femenina, pues también trajo de nuevo este debate el tema de, pues, las mujeres nos puede gustar otras cosas, de que no solamente... El príncipe azul. El príncipe azul, sí, justo, o sea, de que algo muy, pues sí, suave, ¿no? En soft love, y pues justo trae otras temas, creo que a colación, y aumenta esta parte de la que decías ahorita que tiene un componente del erotismo de el conocerte con otro y el conocerte a ti misma, ¿no? O sea, esta parte del autoconocimiento. No sé si también tenga que ver con todas estas páginas de internet en donde es tan accesible acceder al porno. Y entonces, no está bien socialmente que yo le diga a mi amiga, ay, es que vi esta película soft porn y me gustó, o esta escena soft porn y me gustó, bueno, pero sí le puedo decir, no es aceptable, ¿no? Leí las 50 sombras de Grey, está bueno. Claro. Y entonces, hay ciertos lugares en donde las mujeres en el imaginario colectivo todavía no tenemos acceso, o todavía no podemos decir que tenemos acceso, porque también eso es una cuestión. Claro que puedo acceder a cualquiera de estas páginas. Creo que tiene también mucho que ver con la ¿cómo se llama? Con la edad que tenemos, honestamente. O sea, yo que tengo amistades pues más jóvenes que yo,
he descubierto que, o sea, cosas, a mí me daba muchísima pena hablar de estos temas antes, porque yo decía como, yo crecí en una escuela católica donde no podías hablar de estos temas. Y justo yo me topé en la universidad, como yo ingresé a la universidad con una generación que es entre 2-3 años menor que yo, me he dado cuenta que en realidad ya hablan más de este tema, ya hay como incluso páginas destinadas hacia mujeres y ya hay recomendaciones, o sea, de estos temas. Y se ha hecho muchísimo más un mercado de incluso los juegos sexuales dirigidos a mujeres, no a los hombres, no al placer masculino. O sea, porque a lo mejor el placer masculino es algo pues que tenemos, y digo, pues no sé, o sea, los hombres nos dirán, ¿no? Tienen algo como muchísimo más sencillo, sí, de llegar a un orgasmo que una mujer. Entonces, pues creo que también, o sea, yo sí creo que a lo mejor no fue con 50 sombras de Grey, pero creo que sí hubo un componente que ha ido cambiando como esta narrativa y pues justo que trae esta parte del, pues la crítica feminista de que pues también las mujeres merecemos placer, ¿no? Es que sí, bueno, el movimiento feminista ahorita tiene muchísimas aristas, pero sí creo que las mujeres jóvenes, o sea, ya lo entendieron, ya lo entendimos, ya sabemos que está bien, pero creo que 50 sombras de Grey no estaba dirigido ni a mi generación ni a tu generación, estaba dirigido a nuestras mamás. Sí, total. Pero abrió el campo, ¿no? De alguna forma, que creo que estaba en lo abrió que el campo. Lo que pasa es que, obviamente, las mujeres siempre somos muy chismosas, muy metiches y siempre tenemos 200,000 grupos de amistades. Y creo que abrió la puerta para como que cualquier hombre, están aquí, igualdad. Yo no siento, yo no creo que los hombres de la generación de mi papá se vayan a tomar un café para hablar de sus problemas con su esposa. Ah, claro. Sí. Pero las mujeres situaciones. Sí. Y creo que con las 50 sombras de Grey aparte se abrió la puerta para que las mujeres de estas generaciones ya más adultas pudieran empezar a hablar de su sexualidad con sus amigas entre pares. Porque no es lo mismo hablar de sexualidad con mi mamá, porque evidentemente las experiencias y la cuestión de que es mi mamá me va a impedir hablar de ciertas cosas, que hablar de sexualidad con mi mejor amiga o mi mejor amigo, o hablar de sexualidad con mis hijos. Sí, total. Porque ahí también, obviamente, a lo mejor hay una señora que ya hizo todo lo que hicieron las 50 sombras de Grey y nunca había tenido la oportunidad de platicarlo con alguien porque me van a juzgar socialmente, pero por supuesto que no se lo voy a contar a mis hijos porque ¿qué van a pensar de mí? Claro. O sea, entonces creo que sí abrió la puerta para que pudieran hablar de sus experiencias y demás en un momento como de confianza, ¿no? Incluso se hicieron muchísimas cosas con este libro. No es una cuestión erótica, pero yo sí recomiendo enormemente que vean la película con Jane Fonda en donde se están burlando del libro de las 50 sombras de Grey. Sumamente recomendable. En inglés se llama The Book Club. Okay. En español no recuerdo cómo le pusieron el nombre porque nada que ver. Y justamente son estas señoras que tienen un club de libro y que están descubriendo que pueden hablar de más cosas a través de las 50 sombras de Grey, entre ellas. Son 4 amigas. No, totalmente. Creo que, o sea, entiendo tu punto. Creo que el libro sí iba dedicado a estas señoras, pues de mediana edad, que pues no tenían acceso a hablar del tema libremente. No se habían dado la oportunidad. No, sí, o de explorar otro tipo de fantasías sexuales, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, la película no creo que haya sido completamente dirigida a ese sector. O sea, sí creo que la película, porque no recuerdo el nombre del actor, pero Jamie Dornan. Ándale, Jamie Dornan. O sea, realmente estaba enfocado ya a generaciones que pues a lo mejor en ese momento pues no eran teens, pero pues sí estaba enfocado a mujeres en sus 30s, a lo mejor en sus 20s, porque es lo que buscaba venderte, ¿no? De que tú ibas a poder también graduarte de la universidad y ibas a poder conocer a tu esposo millonario que te iba a cumplir tus fetiches sexuales. Pero justo este tema me lleva a otro tema que ahora también tenemos pues muy presente, y es este tema del OnlyFans, ¿no? Cómo se ha ido... ¿Es OnlyFans erótico? Y justo, es que no lo sé, o sea, ¿existe el OnlyFans erótico o no existe? Yo creo que puede existir, pero no es el OnlyFans que conocemos, ¿sabes? O el contenido digital erótico. Sí puede haber, pero no es eso, o sea, no es lo que la mayoría creo que el contenido de OnlyFans es una manera...
más rápida que el porno para conseguir dinero. Sé que probablemente muchas mujeres me van a criticar. Creo que es una sexualidad mal entendida. No creo que OnlyFans tenga contenido erótico. No creo que esa sea su finalidad. La finalidad no. La finalidad es vender cuerpos, o vender pies, o vender lo que sea que estén vendiendo. Sí, entiendo que no solamente es, o sea, a ver, OnlyFans entiendo cuál es el contenido sexual que predomina, pero entiendo que puedes pues hacer cualquier tipo de contenido, Exacto. ¿no? O sea, de alguna manera yo creo que lo que sí hace es una de las cosas que creo que a través de esta conversación hemos descubierto, que el erotismo empuja los límites de alguna forma. Y yo creo que OnlyFans lo hace de alguna manera. Ahora, entiendo que tu punto es que, pero no es la intención, y ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, sí, o sea, creo que aquí depende de desde qué punto de vista voy a ver OnlyFans. Desde el punto de vista creador de contenido, que entonces a lo mejor sí puede ser una herramienta erótica, o desde el punto de vista del consumidor. Y desde el punto de vista del consumidor no es una herramienta erótica. No estoy teniendo una conversación con el otro. Pero es que sabes que mucha gente genera relaciones parasociales con estos creadores de contenido. O sea, de alguna manera empiezan a sentir que tienen una relación con esa persona, aunque no lo hay como tal, creo yo. Lo que está pasando con el tema de las IAs, que es lo que les decía, ¿no? O sea, con esto de las cartas que se mandaban a personas en la época medieval, que no, a lo mejor no conocías, pero tenías como una conversación erótica por medio de cartas. Pues ahora la gente está haciendo eso con ChatGPT. Y apenas nos pasó con alguien que vimos que tiene conversaciones pues muy, algo extrañas, ¿no? Con ChatGPT, muy personales, y realmente hay muchísima gente que está empezando a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para tener pues un poco de intimidad sexual de una manera pues en la cual nunca va a haber un contacto físico. No, y luego, ¿qué pasa si ya ni siquiera hay creador, no? Como con la IA. O sea, la IA, pues no existe, ¿no? O sea, no es alguien. Así que el creador, pues no es ninguno. Ajá. Así que es como hace rato te preguntaba, Tania. O sea, ¿realmente dónde yace el erotismo? ¿Yace en la intención del creador o en la lectura de la audiencia? Y cuando ya no hay creador, entonces, ¿qué pasa, no? Y entiendo tu punto de que entonces ya estamos hablando de subjetividad totalmente al aire. Y creo que ahí es donde terminamos, ¿sabes? Es que creo que ya perdimos el foco. Creo que con todo el acceso que tenemos a todo lo sexual hoy en día, porque ya es muy fácil acceder a cualquier contenido sexual, tenga yo la madurez o no para entrar a ese contenido, puedo entrar. Tenga o no la necesidad de hacerlo, puedo entrar, puedo consumirlo. Y entonces creo que el erotismo, que va de la mano con lo sutil, ya perdió. Sí. Porque entonces estamos ante lo explícito todo el tiempo. Y entonces... Pero con ChatGPT puedes tener un intercambio de mensajes sutiles, ¿no? Pero ¿quién te lo da? O sea, ¿de dónde se origina? Pero ya perdimos el punto. Porque es la intimidad, ¿no? De alguna forma también con otro humano. Pero no entiendo que... es que no siempre tiene que ser con... O sea, justo creo que este debate te mete a que siempre tiene que ser con otro humano. Es una situación que solamente puede ser para autocomplacerme a mí, que puede ser para autoconocimiento personal, porque pues creo que también ahí viene una cuestión erótica. O sea, si yo hago una literatura erótica y nunca se lo enseño a nadie, pues aún así sigue siendo literatura erótica, ¿no? Sí, o sea, y en este sentido de utilizar una inteligencia para tener una cierta satisfacción sexual, pero ¿desde qué punto lo estoy viendo? Desde el punto de vista de satisfacer una necesidad fisiológica, volvemos a lo mismo. O sea, mi intención es tener un orgasmo o mi intención es explorar, jugar. Y entonces es que creo que no lo podemos catalogar como, no, nada más es porno. No, esto ni siquiera entra en la categoría, o sí es completamente erótico. Creo que tiene que ver con el cómo lo utilicemos. No, claro. Y creo que también creo que estamos perdiendo de vista que el erotismo tiene que ser humano. ¿Pero de qué lado? ¿De qué lado desde el punto de vista humano? Pero, o sea, ¿del lado del creador o del lado del consumidor? A lo que voy, ¿sabes? Es que, o sea, tú puedes, y es que yo vi apenas, o sea, justo una nota de que pues cada vez hay más personas que tienen una relación como tal con ChatGPT. Tú no puedes tener una relación con una IA porque justo una relación, como lo entendemos en estos momentos, pues hay dos seres humanos en los cuales tienes una interacción.
Con la IA, pues obviamente hay algo pues que es muy de solamente de un lado, pero claro, yo también puedo escribir ahí pues, ponerle mi corazón a la IA, describirle todo lo que quiero que me haga, te ente, y él me responde, o ella me responde, esa cosa me responde, pero yo desde mi perspectiva, pues lo estoy poniendo, y a lo mejor no siempre, y en realidad creo que la mayoría de las veces ni siquiera tiene un componente de solamente fisiológico de llegar al orgasmo, sino que tiene también un componente emocional de sentir que tienes una conexión con algo. Con algo. Con algo. También creo que estamos dejando de lado las redes sociales. Uy, no, sí. O sea, no, les digo con lo de OnlyFans. O sea, que la gente le escribe a los generadores de contenido y ¿a poco creen que en serio tiene una relación con esa persona, no? O sea, es como Instagram, Facebook, TikTok y demás. Y entonces, si yo le mando una carita feliz, una reacción a XYZ famoso, un fueguito XYZ famoso, una ni lo va a ver, pero yo siento que ya tengo una conexión con él. Y entonces, claro que si empezamos a decir que entonces eso es ya tener una relación con alguien, por supuesto que puedo tener una relación con mi teléfono o que puedo tener una relación con alguien en OnlyFans o lo que sea. Sí creo que nos hace falta volver a las bases del erotismo. Creo que nos estamos haciendo muchísimo daño en dejarlo de lado y en irnos más por lo explícito, lo inmediato y lo pornográfico. Bueno. Sí, total. Y Tania, para terminar la conversación, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia el día de hoy? Me gustaría que leyeran a Sade. No es cierto. Honestamente... fanfiction. Tampoco el fanfiction. No, creo que es un mundo muy oscuro el del fanfiction y que tienes que tener ciertos criterios para entrar al mundo del fanfiction. Yo me espanté. Honestamente, yo les recomendaría enormemente que leyeran el poema de La ducha de Charles Bukowski y luego hablamos de qué es erotismo. Okay. Porque a pesar de lo explícito y lo pornográfico que es sumamente erótico. Muy bien. Bueno, déjenos en los comentarios cuando lo lean. Muchas gracias, Tam. Pues con eso llegamos. No, y nada más, creo que hay algo, ¿no? Claro, haciendo. También aquí vamos a aprovechar comerciales. 2 comerciales en realidad. Como se dan cuenta, Tania es bastante conocedora de varios temas de arte, cultura en general. Y por eso los queremos invitar a nuestras siguientes guías en los museos de Bellas Artes para la exposición de, se me fue el nombre. De los impresionistas. De los impresionistas, guiada por Tam. Vamos a tener una fecha para que sea una versión en inglés y otra en español. Y pues bueno, se van a divertir mucho con nosotros, con Tania sobre todo, van a aprender muchísimo. Y pues no sé si quieres agregar algo de este tema en específico. De este tema en específico, vayan con la mente abierta. Se puede disfrutar muchísimo a los impresionistas, pero no es el arte griego, ¿ok? No es esa belleza. Vale, y si no alcanzan estas fechas, pues estén al pendientes, ¿no? Porque creo que eso es una nueva iniciativa que queremos como desarrollar, ¿no? Como con otras movimientos actividades culturales. Exacto. Y también, pues, no dejamos también de invitarlos a nuestro club de lectura, que también se va a iniciar en el mes de agosto. Esperamos en el mes de agosto, que va a estar pues justo liderado pues por aquí sus presentes. Y pues bueno, si les gustó este episodio, háganoslo saber, y pues podría ser que nuestro primer círculo de lectura sea sobre literatura erótica. Sí, claro, inclusive podemos hacerlo remoto, ¿no? También. Pero bueno, este tipo de cosas podemos hablar ya luego. Sí. No se dice aquí, Fernando. Exacto, bueno, Tania, muchas gracias por venir el día de hoy. Sí, no, pues nada, muchas gracias. Bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Pues justo muchas gracias por venir. Y bueno, los esperamos que se hayan llegado pues, conocimientos sobre la literatura erótica y en general el erotismo, porque creo que fue muy variado. Muy amplio. Andamos Dialogando es una producción de Anda México, una asociación civil. Juntos trabajamos por una sociedad más inclusiva, justa y próspera, donde todos tengamos oportunidad de desarrollo. Si quieren conocer más acerca de lo que hacemos o colaborar con la causa, visítanos en andamx.org o escríbenos a hola@andamx.org. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como AndaMX en Facebook y LinkedIn,
o como anda_mx en Instagram y TikTok. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Bye.